Y vamos a saludar como cada sábado al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero, ¿no? Porque además esta semana hemos conocido un informe sobre el fallecimiento por COVID en el Perú. Más de 180.000 peruanos han fallecido, ¿no? Y ese es un tema que vamos a abordar justamente con el doctor Herbert Cuba, a quien ya le damos la cordial bienvenida a Sabatina. ¿Cómo le va, doctor Herbert Cuba? Un gusto de saludarlo como cada sábado. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, yo ponía como preámbulo muy breve, ¿no? Este informe que se ha dado a conocer esta semana, el gobierno ha dado a conocer que el número de fallecimientos por COVID-19 supera los 180.000, ¿no? 2 días antes de que se conozca este informe, las cifras oficiales dadas a conocer por la mesa situacional del Ministerio de Salud hablaban de 68.000 fallecidos, ¿no? Entonces, de un momento a otro tuvimos un crecimiento, ¿no?, exponencial, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Usted ha hecho un estudio minucioso, ¿no?, sobre los criterios técnicos que se han utilizado y también ha hecho una serie de cuestionamientos sobre este informe, por favor. Mire, en primer lugar, me gustaría explicarle un poco los hechos. Primero, hay que tomar en cuenta que el Congreso de la República, desde el año pasado, tiene una comisión investigadora del número de fallecidos. En segundo lugar, hay que señalar que esta comisión está próxima a dar ya su informe final y que las cifras que se han ido reportando en los medios de comunicación desde el Congreso de la República eran 3 veces más la cifra que presentaba el Poder Ejecutivo. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que el gobierno ya a partir de la instalación de esa comisión investigadora, durante el mes de junio del año pasado, ya sinceró una primera vez y pasó de 32.000 a 50.000 fallecidos en ese momento. Y luego hay intentos de hacer un sinceramiento de las cifras en el mes de septiembre y agosto y en el mes de diciembre. Sin embargo, eso no ha ocurrido y solo ahora, a partir de la presidencia del Consejo de Ministros, creó una comisión investigadora de este tema, es que el 31 de mayo, que era el último día del plazo para la investigación, se ha emitido este informe que da 180.746 muertos. Sin embargo, aquí hay que señalar algunos aspectos. Primero, que toda la información estaba en el Ministerio de Salud en compartimentos estancos, es decir, en oficinas distintas. Y de estas, una era la Oficina General de Tecnología y la Información, que maneja el desglosable del certificado de defunción. Cuando fallece un ciudadano en el Perú, el médico llena el certificado y ese certificado es un solo documento que al final es desglosado en 2. Uno va para el Ministerio de Salud y el otro va para la RENIEC. En la primera parte son los datos de la persona y en la última parte son las causas de muerte. Y eso va al Ministerio de Salud y entra a la Oficina General, al SINADEF. Sin embargo, estos certificados de defunción, que debería ser la fuente originaria para decir cuántos muertos hay en el Perú, porque finalmente son aquellos que la RENIEC tiene que descargar del padrón de vivos, ¿no es cierto? Eso debería ser el documento fuente. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha tenido 3 mecanismos más paralelos y creados para recibir esta información por parte de uno de ellos, la Oficina General de Epidemiología, que es el NOTI, el famoso NOTI, que recibe la información de los medios que han tratado al paciente, se consolidan en una oficina y se envían al ministerio. Pero por otro lado, imagínense usted, había una forma para informar solo las pruebas moleculares, que era una información que daba el Instituto Nacional de Salud. Y por otro lado había otra solo para informar las pruebas rápidas, llamadas serológicas, y luego las antigénicas. Otro sistema de información. Con lo cual, el Ministerio de Salud tenía la facultad
de unir esta información y dar la cifra que tenía que presentar ante la opinión pública. Entonces aquí tenemos algunos problemas reales. Uno de ellos es el registro de los muertos y sus causas, pero por otro lado tenemos el reporte que hacían los funcionarios hacia la población, el número de fallecidos. Muy bien, en el caso de por qué estos 4 sistemas de información no se vinculaban entre ellos y cruzaban información, ¿por qué, a pesar de que las normas señalan que tenían que haber cruzado información, no lo han hecho? Es un tema que la comisión no se pronuncia. Y es evidente que ahí significa que el ministro de Salud estaba pintado, porque las oficinas estaban debajo del ministro de Salud y estaban debajo de los más altos funcionarios del Ministerio de Salud. Ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver que esta comisión no ha hecho una auditoría de las fuentes de información. No sabemos todavía si los registros que se han hecho abajo en los hospitales o en los centros de salud, en los establecimientos de todo el Perú, han sido adecuadamente llenados, registrados, etcétera. Eso no se ha hecho tampoco. Pero lo más grave del todo es que no se sabe quién daba la orden para que salga el reporte a la opinión pública del número de casos. Lo cierto es que han escondido un número de casos, pero por otro lado han desinformado a la opinión pública. Y ahora lo que dice el Ministerio de Salud, vamos a investigar en 15 días quiénes son los responsables de estos problemas de registro, pero deja fuera a los altos funcionarios que son los que hacían el reporte. En consecuencia, esta comisión investigadora no mira a los políticos que hicieron el reporte y solo mira hacia abajo, hacia los funcionarios que hacían el registro. Esto es lo que nos va a entregar de acá a 15 días que nos ha ofrecido el Ministerio de Salud. Pero aquí hay un hecho, doctor Rogelio de Cuba, ¿no? El propio ministro Óscar Ugarte ha declarado esta semana que el gobierno anterior, dicho de otra manera, el gobierno del expresidente Vizcarra, sí tenía conocimiento de esas cifras, ¿no? Este es un hecho bastante grave, ¿no? O sea, si el gobierno anterior ya manejaba estas cifras o tenía una aproximación, la gran pregunta es ¿por qué no se dio a conocer? Porque lo que nosotros recordamos, además, si usted es una persona que siempre hace indagaciones muy de cerca, la exministra Pilar Mazzetti dijo que se estaba conformando un grupo especial que se iba a encargar justamente de hacer el sinceramiento, ¿no? Entonces ya en ese momento nosotros, si tenemos que trazar una pequeña hipótesis de trabajo, ya tenían cifras a la mano, ¿no? Lo que pasa es que siempre se nos ha venido ocultando, salvo otro parecer, ¿no? Mire, los dos presidentes sabían, tanto el presidente Vizcarra como el presidente Sagasti. Y tales que sabían que es a partir de la decisión de la presidenta del Consejo de Ministros es que se hace este grupo de trabajo para sincerar cifras. Cuando ya había existido un grupo de trabajo en el Ministerio de Salud con la ex ministra Mazzetti en el periodo del presidente Vizcarra, que sinceró de 30.000 a 50.000, y luego ya se sabía además que habían sendos comunicados internos de parte de funcionarios que lo relatan en el informe técnico ahora, que solicitaban ese sinceramiento de cifras. En consecuencia, este informe no absuelve ni al presidente Vizcarra ni al presidente Sagasti, porque ambos han tenido conocimiento que existían cifras que eran mayores y además existía el requerimiento de funcionarios de menor nivel de que se deben cruzar las cifras para sincerarlas. Lo grave aquí es que se constata también que los muertos de la segunda ola son en mayor número que los muertos de la primera ola. Ese es un dato duro que da la información, según la información que ellos tienen. Pero el otro tema grave es que hay más de 15.000 ciudadanos que están reportados como muertos por COVID, pero que la RENIEC no conoce, no sabe, porque esos reportes de 15.000 no están sustentados en el SINADEF, es decir, en el sistema que maneja el MINSA con el RENIEC juntos. En consecuencia,
¿Cuándo RENIEC, cuándo va a quitar a esos muertos de la lista de vivos? Porque actualmente figuran para la RENIEC como vivos. Y son 15.000, no es una cifra menor. Ahora, y van a votar. Ese es el tema de fondo. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Están en el padrón electoral con toda seguridad, porque son 15.000, más de 15.000 ciudadanos que no tienen registro de defunción, no están registrados en RENIEC. Ahí yo creo que aquí la investigación que se ha hecho ha sido solamente han cruzado información que había en los diversos componentes, y luego en este curso de información han visto cuánto sale con diagnóstico y eso ha sido el resultado. Pero falta lo más importante, las auditorías, tanto hacia las fuentes de información que se dan desde los establecimientos de salud hacia arriba, como también el origen de esos reportes de desinformación que hacían cotidianamente en el Ministerio de Salud. Y claro, van a tener una serie de justificaciones, desde que no hay internet en todo el Perú, desde que los médicos son indolentes y no llenan los certificados a tiempo, hasta de que los reportes se acumulaban y al acumularse solamente se daba lo del día anterior y no de los que llegaban después de una semana, etcétera. Van a tener una serie de excusas para eso, y bienvenidas las excusas, pero que hagan investigación, no sean solamente excusas generales, sino que investiguen caso por caso. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que estos 180.476 muertos hasta el 22 de mayo, nada más, porque no concluye mayo el estudio. Por eso es que una digresión, no se puede comparar el mes de abril con el mes de mayo en número de muertos, según este informe, porque el corte es el 22 de mayo. En ese sentido, entonces, todos estos 180.476 muertos requieren una explicación. ¿Por qué sus familiares no sabían que habían muerto? Porque ellos van a recibir también, hay que tomar en cuenta, indemnizaciones. Van a recibir indemnizaciones porque actualmente hay un bono que se da a los huérfanos, ¿no? Que no es mucho, son 200 soles, pero van a recibir. Y una es 180.000 y otra es 60.000. Ahora, doctor, usted ha dicho un tema y ha calificado de que es muy grave el hecho de que los muertos en la segunda ola sean mayor que la primera. Eso quiere decir entonces que aquí hay responsabilidades, porque no puede ser una simple negligencia. Si ya teníamos la primera ola y no hemos aprendido nada y hemos tenido el tiempo suficiente para poder prever muchos aspectos en la atención de la pandemia, ¿por qué nos sorprende y la cifra se eleva en la segunda ola? Mire, recordemos que en la segunda ola hemos tenido los problemas del oxígeno medicinal. Otra vez. Y usted señala algo bien claro. ¿Por qué no hemos aprendido la lección? Y no hemos aprendido la lección porque no se ha hecho lo que se exigía desde el comienzo. Dos cosas. Un shock de inversiones en el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Un shock de inversiones. No se ha hecho. Lo que se ha trabajado se ha continuado con atender en las camas UCI. Imagínense lo que está ocurriendo en Arequipa hoy. En Arequipa estamos con un pico de la segunda ola terrible que ellos no pueden controlar, y nos parece increíble que el gobierno no haya podido comprar más camas UCI, más oxígeno, más ambientes para los ciudadanos de Arequipa. Me parece increíble a estas alturas de la pandemia. En consecuencia, estos temas se tienen que investigar, y en ese caso el Congreso de la República tiene un grupo de trabajo, una comisión investigadora que ya debe dar su informe porque tiene como plazo máximo el 12 de julio, que, dicho sea de paso, ha invitado a estos miembros de esta comisión que han hecho el informe, y la verdad que las respuestas no han sido satisfactorias. Yo me he tomado la molestia de escuchar las explicaciones y me he dado cuenta de que no tienen explicaciones, solamente
dicen que han cruzado información y que han visto la información que sale ahí. Es decir, falta investigar. Y esto, yo creo que esta comisión investigadora del Congreso de la República, inclusive no va a tener todos los datos suficientes por los plazos, y que de repente el próximo Congreso va a tener que continuar con esa investigación con otro grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí se tienen que señalar responsabilidades políticas de aquellos altos funcionarios como los ministros y los presidentes de la República que han escondido la información y han desinformado sobre todo. Doctor Gerber de Cuba, como siempre, 1.000.000 de gracias por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Hay cosas que vamos seguramente a seguir conociendo en los próximos días y seguir analizándolo cada sábado con usted. Le agradezco la gentileza, como siempre, doctor Cuba. Muy agradecido y un saludo a vez a todo el país. Y la recomendación de fondo, mañana nos toca votar y votemos con conciencia por el bien del país. Muchas gracias.